El cuadro que escollí para falaros del é un cuadro que además recíbete según entres por la calle de la Rúa, y el cuadro de Bernardo Sanjurjo, un cuadro muy grande, de unas dimensiones muy grandes que topes pues xusto aí a la entrada por esa calle. Y un cuadro que pertenece a una etapa na que en el 2004 más o menos na que el autor pues da muchísima más importancia a la estructura de la mancha que a la pincelada en sí, ¿no? Bernardo Sanjurjo es el gran referente de la abstracción en Asturias y para mí uno de los mejores de la abstracción española, ¿no? Y siempre les obras de Sanjurjo guarden detrás pues una expresión de algo muy real, ¿no? Ya sea un sentimiento o sea un tema de la naturaleza. En este caso podemos ver cómo la gama cromática pues también tiene muchísima importancia, ¿no? Hay un sentimiento detrás de los colores que escogió él, tienen un porqué. Estamos con una gama de negros, colores muy prietos, muy fuertes, con muchísima fuerza, una mancha negra con relieve en el centro y que va poco a poco difuminándose en tonos grises, llegando hasta casi rozar el blanco en la parte superior del cuadro, ¿no? Él decía que a la hora de hacer esos sobres no entendía por qué en un primer momento y se aparecía una figura muy determinada, ¿no? Una figura recta, con muchísima fuerza, también negra, ¿no? Que pues de una forma muy recurrente va apareciendo, ¿no? en esos sobres, hasta que un día dio cuenta de que esa figura eran les estaques que veía clavaes na ría de Leo, el lle de Barres, de Castropol, y esa imagen tenía a él en la su cabeza y iba saliendo en los dos cuadros. De ahí que en esta última etapa, donde lo que tiene fuerza ahí en la mancha también tenga detrás seguro un paisaje o un sentimiento fuerte, ¿no? Y una obra que a mí me gusta mucho por lo impresionante que es, las dimensiones que tiene y por la fuerza que un color como el negro, simplemente el negro, te puede dar y con la cantidad de matices que puedes llegar a topar en él.